Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo un podcast más a Nueva York. Y sí, ha sido una temporadita larga sin podcast. Estamos ya, hemos superado hace poco la primera semana de febrero. Y bueno, pues, ¿qué se puede decir? Tras un final de año 2017 un tanto intenso en lo que se refiere a grabación de podcast, con capítulos así un poco más preparados, un poco también la historia navideña que preparamos en colaboración con el podcast 360 grados, pues viene un poco la bajona, el bajón de enero, que aquí en Nueva York es un mes. Enero, febrero es de los meses más tranquilos del año, también influenciado un poco por que ya pasan las navidades, todo ese subidón teórico, ¿no?, que tiene la época navideña en la ciudad y que se junta con el clima más adverso, ¿no?, aquí en la ciudad. No sé si lo comentamos en algún podcast, pero durante las navidades y particularmente el día de fin de año aquí se alcanzaron temperaturas de hasta 20 grados bajo cero, que bueno, pues que hacía un poco quedarse alucinado a la gente que pasó esa noche de Nochevieja viendo el espectáculo en Times Square con Mariah Carey, a la que gustos artísticos aparte, hay que reconocerle que dio el callo ahí cantando a entre 15 y 20 grados bajo cero. Pero como os digo, bueno, pues también espero que este pequeño descanso también, aparte de para mí, para poder ocuparme de asuntos profesionales y personales también aquí también a aquellos que os descargáis el podcast y lo escuchéis, también os haya dado un poco de descanso, porque siempre está bien desintoxicarse un poco de las rutinas para luego cogerlas con más ganas. Y bien, ya estamos metidos en este 2018 y como os digo, estos son los meses más tranquilos en Nueva York, incluso para aquellos que se deciden a viajar y a visitar esta ciudad estos meses. Yo por un lado se lo puedo recomendar en el aspecto de que en el aspecto económico va a resultar lo más beneficioso, ya que en estas épocas vais a poder encontrar billetes, sobre todo desde lo que yo conozco desde Europa, muy baratos de precios, pero en contrapartida os vais a encontrar con la ciudad que, si bien está más tranquila que de costumbre, sobre todo todos estos lugares turísticos, museos, atracciones turísticas, sitios emblemáticos, os los vais a encontrar siempre mucho más despejados que en esos meses en los que ya el tiempo es más benigno y que ya, pues evidentemente, como cualquier ciudad del mundo con cierto reclamo turístico, se llenan y hay que estar preparado para encontrarse concentraciones de gente masivas en algunos casos. Este mes de enero y principios de febrero no se puede decir que esté siendo un invierno muy duro en cuanto a precipitaciones, ya que no hemos tenido todavía las típicas tormentas de nieve. Sí que hemos tenido días de nieve sueltos, pero nada masivo como en otros años, si bien sí que tenemos frío. No, el termómetro rara vez sube de los 0 grados y tenemos también días de lluvia cada semana, que eso, bueno, pues es un poco el régimen meteorológico de esta zona, que es muy variable en cuanto a lluvias, viento, nieve. Un día está de sol y por la tarde se pone a nevar. Eso es así. Pero bueno, hoy quiero hablaros del metro, y del tráfico. Esta mañana mismo en Instagram colgaba una fotografía de uno de esos carteles que pone la MTA,
con anuncios, ¿no?, para los pasajeros, que dice que este fin de semana las máquinas de venta de billetes de Metrocards que hay en todas las estaciones de metro, aeropuertos y estaciones, no van a aceptar tarjetas de crédito o de débito. Eso se debe a que, bueno, pues todo el sistema va a recibir una actualización de software, las máquinas, y por lo que estas únicamente van a admitir cash, billetes y monedas. Bueno, esto ya estaba anunciado para la semana pasada, lo anunciaron con pocos días y la gente puso el grito en el cielo, por lo que lo retrasaron una semana más y mañana sábado efectuarán la actualización de software de todas estas cientos o miles de máquinas que hay repartidas por toda la red de transporte de la ciudad. ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, pues el tema del metro, ¿no? Últimamente no es la primera vez que hablo del metro en el podcast, ¿no? Y siempre digo esa relación de amor-odio que se tiene con el metro aquí. Por un lado, pues la gente se cabrea mucho por los problemas que tiene, ¿no? Y es verdad, es una red de metro antigua que tiene problemas. Durante muchos años estuvo abandonada, años 70, 80, no se invirtió dinero. Es una red que, pues en muchos casos tiene más de 100 años, eso se nota. Es una red muy grande, con casi 500 estaciones, una extensión brutal, un número de pasajeros diarios muy grande, y en la que no se ha invertido suficiente, y salta a la vista que eso tiene que cambiar y hay que invertir dinero si se quiere atender al crecimiento de usuarios, de pasajeros que tiene, porque bueno, quien usa el metro a diario aquí ya está en el inconsciente colectivo de que sí, el metro, yo diría que mientras funcione bien, está muy bien. Incluso a mí no me parece de las servicios de las redes de metro más caras para lo que obtienes. Por comentaros un poco, muchos lo sabréis, el precio base del billete son $2.75, y esto es un precio único. Tú compras un billete de metro o de autobús y una Metrocard con $2.75, y eso vale para ir a cualquier lugar en Nueva York. Puedes ir desde los confines del Bronx hasta la punta más lejana de Staten Island. Estamos hablando de una distancia de, que puede ser 20, 30 kilómetros, que has hecho con un billete sencillo. Tienes la tarjeta, la Metrocard mensual, con viajes ilimitados en toda la red de metro y autobuses urbanos. Son $121. Pues es dinero, ¿no? Pero comparado también, yo os puedo comparar con lo que conozco, el precio de un abono mensual en zona B3 en Madrid, que la última vez que yo lo compré iba por los 80 euros. Pues no me parece tan caro, pero hasta ahí bien. Pero el problema es cuando hablamos de las obras, las averías. Últimamente ya sabemos que se están haciendo muchas obras, y aquí hay un punto de inflexión muy importante, que es el huracán Sandy en 2012, que pues fue una catástrofe natural de medidas bastante importantes, y que hizo que muchos túneles de la red de metro, sobre todo todos estos que cruzan el East River, los túneles de la línea R, la L, pues se vieran inundados de agua marina, con el consiguiente deterioro para esas estructuras, y que ahora algunos se han arreglado. Por ejemplo, los túneles de la línea R, los llamados los Montague Tubes, pero otros, por ejemplo, los de la línea L, se deterioraron mucho, han aguantado todo lo que han podido. Bueno, estáis escuchando lo de las ambulancias, y sus sirenas no fallan, ¿no? Las ambulancias del departamento de bomberos. Bueno, pues llevan retrasándolo años, el cierre de esa línea,
para poder acometer la reparación estructural que necesitan. Entonces, bueno, eso va a dejar una zona de Brooklyn muy afectada, porque es una zona que mediante la línea L comunicaba directamente con Union Square en Manhattan, y ahí se movían miles de personas a diarias. Esto llega hasta el punto en que la MTA ya ha hecho una aplicación que se llama The Weekender, que es una aplicación para smartphones que te bajas y ya sabes que el fin de semana, si sales por ahí y tienes que moverte en metro, tienes que mirarla para ver qué líneas están en obras. Las obras las concentran en los fines de semana, supongo que pues para provocar el menor trastorno posible. Pero bueno, evidentemente, si te quieres, ya sea por trabajo, que tengas que trabajar el fin de semana, o simplemente por ocio, siempre te va a provocar trastornos, y el fin de semana hay que estar muy atento a las líneas o estaciones que pueden estar cerradas. Os digo, la red de metros es antigua. Bueno, no quiere decir que no se estén trabajando, vamos, muchas estaciones se han hecho nuevas, hay muchas estaciones nuevas, pero la magnitud. ¿Qué pasa? Hace falta dinero, mucho dinero, muchos miles de millones de dólares. Y ahí viene un poco cuando viene lo que os quiero hablar de hoy, el Congestion Plan que baraja el estado de Nueva York, y a la cabeza el gobernador del estado, Andrew Cuomo, para conseguir la financiación necesaria para meterle mano de verdad al metro y convertirlo pues en la infraestructura que Nueva York se merece y que necesita, ¿no? Una ciudad de 8,6 millones de habitantes y con el dinamismo que se supone que tiene. Se están haciendo actualmente muchas obras, sobre todo en lo que refiere a señalización, a control telemático. Por ejemplo, una cosa que nos puede parecer muy elemental, ¿no? Bueno, estoy ahora entrando en el metro. Una cosa muy fundamental que podemos ver en muchas redes metro, pues es esas pantallas que te anuncian cuántos minutos quedan para que llegue un determinado tren. Algo que aquí es muy importante porque en una misma vía pueden venir muchas líneas, y las líneas muchas veces al realizarse obras son desviadas y se reconducen por las vías de otras líneas de metro. Entonces es muy importante saber qué tren viene en cada momento. Pues bueno, esas pantallas se han instalado últimamente, que bueno, es una mejora del servicio, pero no quita que haya averías constantes y pues incomodidad para los usuarios, y la gente se queja mucho por eso. Y es así como llegamos al llamado Congestion Plan, que os adelantaba antes. Significa ni más ni menos que conducir, entrar en coche a las zonas más, con más tráfico de Manhattan, podría pasar a costar $11.52 según una propuesta que ha preparado el gobernador del estado, como decía, Andrew Cuomo, para convertir a Nueva York en la primera ciudad de los Estados Unidos con un plan de pago o de peaje por entrar en la ciudad. Esto no es nuevo en absoluto, ¿no? Otras ciudades como Singapur, Estocolmo, Londres, Milán,
ya lo han puesto en práctica, pero y aquí en Nueva York incluso también ya se ha estado estudiando ya desde los años 70, pero siempre fue rechazado. Este plan, sin embargo, tiene dos objetivos, que es, por un lado, pues eso, aliviar un poco el tráfico en estas zonas de Manhattan, y por otro lado, como os digo, y con los problemas del metro, conseguir ingresos para financiar estas obras de mejora, de renovación de la infraestructura. Dentro de él, los camiones pagarían unos $25 y los taxis y vehículos de alquiler podrían experimentar un incremento en sus tarifas de entre $2 y $5 por viaje. Esta zona de tarifas, esta tarifa, comprendería Manhattan desde la punta sur de Manhattan, en Downtown, el distrito financiero, hasta la calle 60. La calle 60, para visualizar, es aproximadamente el sur de Central Park. La diferencia con los planes hechos en el pasado es que los conductores únicamente tendrían que pagar, si acceden a la ciudad, por dos de los puentes que acceden a Manhattan a través del East River. Estos dos puentes serían el puente de Williamsburg y el puente de Manhattan. Quedarían libres de la tasa, en principio, aquellos que acceden a Manhattan por el puente de Brooklyn y el puente de Queensboro. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos dos puentes dan acceso a la autopista, a la FDR, la autopista que bordea Manhattan por su lado este, y que a su vez es una autopista que luego da acceso a otros lugares fuera de la ciudad. Por ejemplo, luego sube hasta el Bronx y el condado de Westchester, etcétera. Por ello, se estima que únicamente accediendo por Williamsburg o Manhattan es donde vas a acceder a esas partes, vas a acceder exclusivamente a Manhattan, por lo que ahí se aplicaría esa tasa a los vehículos. El estudio que ha preparado el gobernador, que se llama Fix NYC, dice que estas tarifas se podrían aplicarse a los taxis y a vehículos de alquiler rápidamente en un año, y a continuación a los camiones y coches en 2020. El motivo de esperar hasta tal fecha es que no se quiere aplicar estos recargos, estos peajes de entrada, hasta que se hayan realizado obras de mejora suficientes en el transporte público para que, aquellos que hoy en día cogen el coche puedan coger con garantías el transporte público, pues, en un estado mejor que el que se encuentra ahora. Y es que hoy en día Nueva York, con su población en unos récords históricos, vamos, según el censo de hace 2 años, en los 8.600.000 habitantes, el transporte público se está viendo que no ha recibido la atención requerida y que necesita una mejora inmediata, ya que puede estar ahogándose en su propio crecimiento. Según un estudio, el tráfico de Nueva York hoy en día está calificado como el segundo peor en las ciudades de Estados Unidos y el tercero a nivel mundial. Bueno, esto es un estudio, a mí no me parece que sea tan malo, porque como tampoco soy conductor, no lo tengo que experimentar diariamente. Esto evidentemente va a traer unos perjuicios económicos en forma de horas de trabajo perdidas, combustible malgastado, efectos medioambientales, evidentemente, retrasos que a nadie le gusta. El gobernador realmente está retomando una iniciativa del 2008 del que fuera alcalde por aquel entonces, Michael Bloomberg, pero que encontró una seria oposición y no llegó a pasar la votación en la Asamblea del Estado. Sin embargo, el actual alcalde, Bill de Blasio, dice que más que aplicar una
tasa o un peaje a todos los ciudadanos que entran en coche a Manhattan es favorable a un impuesto a millonarios, es decir, gente, pues no sé cuál sería el umbral de ingresos, supongo que a partir de gente que tiene ingresos de más de $1 millón, que parece mentira, pero existe mucha gente, pues se aboga por eso, por aplicar un impuesto extraordinario a ese tipo de ingresos y que no afectaría a gente de la clase media y clase baja que realmente necesita desplazarse para trabajar. Esto incluso yo he visto en televisión una campaña de un grupo de millonarios altruistas dispuestos a asumir ese pequeño impuesto que para ellos realmente era una carga muy baja y que abogaban que al final esto les beneficiaría a la hora de que sus empresas y trabajadores pudiesen moverse con más eficiencia y sin perder tiempo, y que sería más fácil tener un mercado laboral mucho más ágil cuando los medios de transporte público funcionan con eficiencia. Pero bueno, en contra de lo que dice el alcalde, el estudio dice que solo el 4% de los ciudadanos de los outer boroughs o los boroughs exteriores a Manhattan, Brooklyn, Queens, Staten Island, etcétera, lo hacen en coche, que más que nada los vehículos de transporte comercial los que entran en Manhattan. Esta diferencia de criterios se encuadra pues un poco dentro de la hostilidad existente entre el alcalde y el gobernador, a pesar de ser ideológicamente de la misma cuerda y el mismo partido. Todo esto también hay que tener en cuenta que ni siquiera los residentes dentro de las zonas afectadas por el peaje se librarían de pagarlo a la hora de acceder de nuevo a Manhattan una vez salgan. E implementarla sería muy fácil mediante las tecnologías actuales de identificación de vehículos. Y si bien las anteriores propuestas, como os decía, la de Bloomberg en el 2008, se estrellaron con la oposición generalizada, parece que la propuesta que han hecho hoy tiene muchos visos de pasar, porque bueno, a aquel entonces todavía la población no había sufrido un aumento tan acentuado, el ambiente económico era más tranquilo, ¿no? Estábamos pues en plena recesión económica de 2008, pero ahora se ha visto que bueno, el transporte público está teniendo muchos problemas. Si bien se están haciendo muchas obras, ¿no? Esto lo digo yo en nota aparte, vas por muchas líneas y los fines de semana se están haciendo obras de mejora a la señalización, muchas estaciones se están construyendo nuevas, pero claro, bueno, es una red muy grande y con una carga de pasajeros tremenda. También hay que acentuar el hecho de que bueno, es increíble lo que es la actividad en cuanto a camiones de reparto. No tienes más que caminar por cualquier calle de Manhattan una mañana y verás que está atestado de camiones de UPS, de FedEx, del propio USPS, el servicio postal de Estados Unidos, haciendo repartos de todo tipo. A eso también la actividad en la construcción. Hoy en día en toda Nueva York la construcción de edificios es tremenda la actividad. Eso también genera mucho trastorno en el tráfico, ¿no? Tanto pues por vehículos de reparto de materiales, de hormigón, grúas para el montaje, y eso se nota. A eso también, bueno, la actividad de esas nuevas formas de transporte colectivo, con la aparición alrededor de 2007 de los smartphones, Uber, Lyft, Cab, todas esas nuevas plataformas que han hecho que, si bien el tráfico privado se haya reducido, la densidad de vehículos de transporte público
que se han añadido a la flota de taxis haya hecho que la densidad en general haya aumentado. Otra causa que se añade al empeoramiento de las condiciones de tráfico, pero que yo no creo que sea tan perjudicial, es la creación de los carriles bicicleta o bike lanes, que son esas vías ciclistas que realmente funcionan como carriles en las calles, no están asociados a las aceras generalmente, sino que son áreas delimitadas en las aceras en las calles, y creo que de ellas he hablado muchas veces en el podcast, y que hace que se reduzcan en algunos casos los carriles dedicados a los vehículos. Así que pues es este cóctel de, por un lado, mejora o disuasión a la hora de utilizar los vehículos de motor para acceder a Manhattan, y por otro lado, pues el obtener financiación para mejorar la red de transporte público, sobre todo la del metro, ¿no? Como os digo, el metro de Nueva York siempre tiene esas dos caras, buenas y malas, ¿no? Buena cuando funciona bien, porque es un servicio muy extenso, te lleva casi a cualquier parte de la ciudad, a cualquier hora del día, pero también al ser esa red mastodóntica y sobre todo antigua, pues tiene también sus achaques y requiere un nivel de inversión muy grande para mantener el tipo ante los nuevos desafíos demográficos y económicos que tiene Nueva York. Y por eso es una apuesta atrevida, ya que implica aplicar un peaje a los vehículos, que es algo que siempre duele mucho, y siempre, sobre todo aquí en Estados Unidos, el tema de los impuestos y es siempre delicado, ¿no? Y la gente tiene mucha sensibilidad a ello, al gasto público, pero que también se estima que los beneficios en general pueden ser mayores. Muy bien, pues así os dejo hoy esta nota de comentarios sobre el llamado Congestion Plan y estas cosas de circulación y el transporte público. Espero que os haya entretenido. Y nada, os emplazo hasta el próximo número del podcast, en el que seguiremos hablando de estos temas tanto de historia o de vida cotidiana aquí en Nueva York. Gracias a todos los que habéis dejado reseñas en Apple Podcasts, en iVoox, en Spreaker, y también os emplazo a que sigáis las fotografías típicas de siempre en las distintas redes sociales del podcast. Esto es todo por hoy. Un saludo.